Se sabe que el Vaticano guarda celosamente en su gran biblioteca miles de textos antiguos desconocidos para el resto de la humanidad. Algunos incluso pueden llegar a poner en peligro la existencia de todas las religiones del mundo. Este es el caso de los manuscritos esenios, que acusan de falsas las leyes dictadas por las religiones. Y Jesús dijo: «No busquéis la ley en vuestras escrituras, pues la ley es vida y las escrituras son muerte. El que os explica las escrituras os habla en lengua muerta de hombres muertos, ciegos que guían a otros ciegos por la senda del pecado, de enfermedad y sufrimientos». Así aparece en los antiguos manuscritos. Pero, ¿quiénes eran los esenios? Apenas sabemos nada de la vida de este pueblo. Vivieron hasta el siglo I después de Cristo, época en la que fueron perseguidos y exterminados. Fueron mencionados por conocidos historiadores de la época como Filón, Plinio el Viejo y Flavio Josefo. Se empezó a hablar de este pueblo con el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumrán, llamados así por hallarse en unas cuevas situadas a orillas del Mar Muerto en Qumrán. En total fueron encontrados alrededor de 972 manuscritos que pronto captaron la atención de anticuarios, científicos y escritores. La mayoría de ellos están datados entre los años 250 a.C. y 66 después de Cristo. Entre ellos están los textos más antiguos en lengua hebrea del Antiguo Testamento. Se cree que fueron ocultados por los esenios para preservarlos de su destrucción. Están redactados en hebreo y arameo, excepto unos pocos que utilizan el griego. Los primeros manuscritos fueron descubiertos por casualidad alrededor del año 1946 por un pastor beduino que fue en busca de una de sus ovejas que se había extraviado. La encontró en una cueva cerca de Qumrán, a orillas del Mar Muerto, y allí pudo ver unos manuscritos rotos metidos dentro de vasijas de barro. Posteriormente se encontraron más manuscritos en 11 cuevas de esa zona. No se menciona a los esenios en las escrituras bíblicas, sin embargo, sí se habla de los fariseos, saduceos y otros. Parece como si se les hubiera querido borrar de la historia. Pero, ¿por qué? ¿Qué misterio esconden? Los esenios rechazaban el culto que se hacía en el templo de Jerusalén, al igual que Jesús. Desde el encuentro de estos manuscritos ha habido mucha polémica, quizás porque hay quienes han encontrado muchas similitudes con la vida de Jesús. Algunos escritores basados en fuentes apócrifas, es decir, en aquellos escritos antiguos que el Vaticano ha rechazado, aseguran que Juan el Bautista, Jesús y su familia fueron esenios, o por lo menos que convivieron muchos años con esta comunidad. Los textos esenios, junto con otros documentos, fueron eliminados por el Concilio de Nicea en el siglo IV. Pero, ¿cómo vivían los esenios? Este pueblo buscaba el contacto con la naturaleza, comían frutas, semillas y otros vegetales. Rechazaban los alimentos de animales muertos. La naturaleza y sus leyes eran fundamentales en la vida de este pueblo. Vivían cerca de los ríos, de los árboles, de las flores, de la música de los pájaros, donde el sol y la lluvia pueden abrazar al cuerpo, que es el templo del espíritu. Estaban en contra de la esclavitud, y en su comunidad no había ricos ni pobres. Los bienes pertenecían a todos y se distribuían según las necesidades de cada uno. Parte de esos bienes lo utilizaban para ayudar a los pobres, viudas, huérfanos, forasteros y esclavos fugitivos que, aunque no pertenecieran a la comunidad, necesitaban ayuda. Y no se limitaban a una sola religión, sino que estudiaban todas para poder extraer de ellas todo el conocimiento. La gente estimaba y respetaba a los esenios por su honestidad, su bondad y su talento como sanadores. Los egipcios les llamaban los sanadores, los médicos. Edmond Bordeaux publicó en el año 1928 el Evangelio Esenio de la Paz, donde traduce los manuscritos esenios, sacando a la luz revelaciones desconocidas y ocultas hasta entonces, que ponen en peligro la existencia de todas las religiones.
rechazan los templos y las leyes escritas por la Iglesia. En ellos se dice que el único templo es el propio ser humano y que la única ley está escrita en la naturaleza y en el cuerpo de los hombres, rechazando así toda ley que provenga de cualquier religión. Según los escritos esenios, Jesús dijo lo siguiente: la ley está escrita en toda cosa viviente. Vosotros la encontraréis en las hierbas, en los árboles, en el río, en las montañas, en las aves del cielo, en los peces del mar. Mas buscadla principalmente en vosotros mismos. Dios no escribió su palabra en las páginas de un libro, sino en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Están también en vuestro aliento, en vuestra sangre, en vuestros huesos y en cada partícula de vuestro cuerpo. Están escritas en el aire, en el agua, en la tierra, en las plantas, en los rayos del sol, en las profundidades y en las alturas. ¿Por qué estudiáis las escrituras muertas que son la obra de los hombres? Si queréis que la palabra del Dios viviente penetre en vosotros, no manchéis ni vuestro cuerpo ni vuestro espíritu, porque el templo, que es el cuerpo, es el templo del Espíritu, y el Espíritu es el templo de Dios. Hijos de los hombres, honrad a vuestra madre tierra y seguid sus leyes para que vuestros días se alarguen sobre la tierra, y honrad a vuestro Padre celestial para que sea vuestra vida eterna en los cielos. El espíritu del Hijo del Hombre fue creado del espíritu del Padre celestial y su cuerpo del cuerpo de la madre tierra. El que os explica las escrituras os habla en lengua muerta de hombres muertos por medio de su cuerpo enfermo y mortal. A él, por lo tanto, le pueden entender todos los hombres, porque todos los hombres están enfermos y están en la muerte. Ciegos que guían a otros ciegos por la senda del pecado, de enfermedad y sufrimientos. Estos escritos nos muestran a un Jesús muy distinto al que nos han enseñado. ¿Qué contienen los textos que nos oculta el Vaticano? ¿Acaso relatan lo mismo que estos manuscritos? En ellos, Jesús muestra la importancia de la Madre Tierra. Aunque esto no es nada nuevo, sabemos que los nativos americanos y otras tribus de todo el mundo también hablan de la Madre Tierra y el Padre Sol, y de los espíritus del aire, del árbol, del águila. Para ellos todos los seres tienen espíritu. Pero curiosamente, también en estos manuscritos Jesús habla de los ángeles del aire, del agua, del sol. Hay claramente una similitud increíble. Tan solo que unos utilizan la palabra espíritu y Jesús dice ángeles para definir lo mismo. O quizás tan solo sea un problema de traducción. ¿Es posible que también Jesús se refiera al sol cuando habla del Padre Celestial? El sol está en todas partes, su energía penetra dentro de los alimentos, de las plantas, dentro de cada ser que existe en la tierra. No nos cuestionamos si estos textos son auténticos o no, porque lo importante es el contenido que nos hace reflexionar. Las doctrinas de las diferentes religiones no son más que grilletes invisibles hechas para controlar al ser humano, esclavizarlo e impedir su desarrollo. Según los esenios, Jesús consideraba que el templo de Dios no se encontraba en las iglesias, sino en la naturaleza y en nuestro cuerpo. Jesús dijo: «Sois uno con vuestra madre tierra, ella está en vosotros y vosotros en ella. Amad a vuestra madre tierra, así como ella ama vuestro cuerpo».